Shabbat Shalom amigos, Shabbat Shalom amigas. Hoy estamos con el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Si fuéramos un ministerio normal, pues estaríamos tristes porque se nos acaba pues todo este periplo que hemos estado observando del libro de Apocalipsis. Entonces estaríamos tristes. Y por otro lado, también estaríamos alegres, porque pensaríamos que es un legado que le dejamos a la posteridad, que es un legado, una herencia, ¿no? A quien vaya entrando en YouTube favoreciendo el estudio de la Biblia. Pero realmente es pedirle mucho al mundo que seamos tenidos como profesores o maestros, si no maestros, como profesores, si les gusta más esa palabra, ¿no? Entonces uno sería un error que uno se imaginara en el futuro desfilando ante una muchedumbre y la muchedumbre ¡ah! ¡Es el mejor! ¡Qué ministrador! ¡Qué predicador! Y uno haciendo así ¡wow! ¡wow! Pues no es ese el caso. ¿Por qué? Porque es pedirle demasiado al mundo. Ahora, no se lo pedimos al mundo porque sabemos lo que da de sí, pero el Eterno bendito sea, nuestro Elohim bendito sea, sí nos da más de lo que le pedimos, y Él nos responde más sobreabundantemente de lo que siquiera llegamos a imaginarnos. Entonces, hoy toca este capítulo 22 y último del fabuloso, del extraordinario libro del Apocalipsis que hemos venido estudiando durante todo este 2019. Y como siempre hacemos, y hoy no va a ser una excepción, o casi siempre hacemos, pues vamos a reportar las noticias que nos han llevado hasta aquí, hasta este Shabbat profético, ya de este verano profético. Y bueno, pues primero hablamos de los terremotos y las erupciones. Ha habido muchos y muy renombrados, aunque esto en la información al uso, lo que es televisión, raramente sale de la frecuencia de los terremotos y de las erupciones de los volcanes, que también los ha habido. Entonces es algo que intentan callar, pero que se está produciendo cada vez más, y es ya realmente pues apabullante la asiduidad con la que se dan volcanes y erupciones y terremotos. Ahora, quisiera explicarles, y esto tiene que ver con las buenas obras de las que luego vamos a hablar a lo largo de este capítulo 22 de Apocalipsis, porque va a tocar. ¿Qué serían las buenas obras según un necio? Bueno, pues un necio predicador en internet, que nosotros ya saben ustedes, que lo examinamos todo y lo sometemos todo a juicio para intentar rescatar lo rescatable. Pues este hombre decía que un paciente le llega con problemas de azúcar y que tenía la lengua seca. Y entonces él se da cuenta, este doctor se da cuenta de que tenía la lengua seca, y le dice, bueno, le receto estas pastillas porque veo que usted tiene azúcar y está en un caso grave de pérdida de azúcar, de tensión y todo esto. Y entonces le dice, bueno, le receto esto, pero no vaya a comprarlas ahora, sino ya vaya a comprarlas mañana, porque el día que lo atendía era Shabbat. Claro, no se pone en la situación del que sufría la emergencia, se pone en su situación. ¿Por qué? Porque con todo y la religiosidad es incapaz de hacer empatía y ponerse en el lugar del otro y mirar su grave situación y decir, como decía el Mashiach, ¿no? Primero está la sanación y no es contraproducente sanar en Shabbat, por supuesto, y dar facilidades para que la gente se sane en Shabbat. Pero como esta gente al fin y al cabo es farisea, pues eso son las buenas obras, y esto lo decía él como si hubiera hecho una buena obra. Estos son las buenas obras de los necios y de los impíos, que anteponen lo religioso, que anteponen las formas al contenido, y realmente no entienden nada de lo que son las buenas nuevas. Respecto aquí en España, pues ya sigue la situación ingobernable. No se ponen de acuerdo para gobernar. Algunos están diciendo de repetir las elecciones luego al final en septiembre o incluso antes, bueno, y no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí
En lo que sí se ponen de acuerdo las televisiones es de haber emitido una entrevista a un etarra, a un terrorista que se llama Otegi, y esto pues ha salido en los medios de comunicación, en televisión española, esa entrevista, y vienen a decir los partidos políticos que están en contra de esto, vienen a decir que encima de todo no se arrepienten, sino que quieren atribuirse una superioridad moral que les hace justificar el crimen, ¿no? El fin justifica los medios. Y entonces, lejos de arrepentirse, pues este terrorista comprobadamente asesino, pues no solamente no está en la cárcel, sino que está dando conferencias en la mera televisión española. Y esto es lo que hay. Y es que el mundo está cada vez más loco y cada vez nos rodean más fariseos en todos los sentidos, y la nueva generación de los fariseos, los jóvenes, saben ustedes que, o muchos de ustedes sabrán que hemos tenido la final de la NBA, Toronto Raptors ha sido campeón de la NBA, de baloncesto, y entonces, pues como siempre, se descorcha champán en los títulos, ¿no? Y se salpican con champán y beben champán y todo esto, ¿no? Y entonces fui testigo de un tuit que decía que esto de beber alcohol en las celebraciones, que se lo podían ahorrar. Vivimos en un fariseísmo, le dan importancia a lo que no la tiene y no le dan importancia a lo que sí la tiene. Es decir, se tragan el camello y cuelan el mosquito. Es impresionante lo que está pasando en el mundo, especialmente con esa juventud que ya ha perdido el discernimiento, porque como no tiene Torah, no tiene discernimiento cierto. Y bueno, y ya entramos en el Apocalipsis 22, en capítulo en el que va a ser muy importante hacer un seguimiento a los intervinientes y a los narradores de este capítulo 22, y para ello vamos a tomar primero de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, para que vean ustedes los intervinientes y los narradores del capítulo, que va a ser muy importante. Dice en el verso 1 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, nos ponemos ya a ministrar en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice así, dice: luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Elohim y del Cordero. En todo esto luego nos vamos a parar porque ya pues vamos a pormenorizar. Pero aquí quiero que nos queden claros los intervinientes y los narradores del capítulo. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus ojos sirven de medicina para los gentiles. De manera que hay un agua de vida y un árbol de vida. ¿Y por qué? El árbol de vida, el agua de vida, porque todo está vivo. En la Nueva Jerusalén está vivo hasta lo inerte, hasta la materia está viva, vibra, alaba, está viva para alabar. Entonces, por eso el árbol es de vida y el agua es de vida. Dice: y no habrá ya maldición alguna, el trono de Elohim y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Elohim le darán culto, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Elohim los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Luego me dijo: estas palabras son ciertas y verdaderas. El patrón Elohim, que inspira a los profetas, ha enviado a su malach, su ángel, para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del malach, del ángel que hablaba conmigo, y esa es una clave. El que está hablando con él es un ángel. Aunque al decir, mira, vengo pronto, ahí puede confundir. Pero realmente es un ángel, no es Yahshua HaMashiach, y luego lo vamos a comprobar. Entonces dice que yo, Juan, fui el que vi y oí esto, cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle, al ángel, al malach. Pero él me dijo: no, cuidado. Y aquí se agarra mucha gente para no adorar, o para decir que Yahshua HaMashiach no puede ser adorado, porque dice: pero él me dijo, no, cuidado, yo soy siervo como tú y tus hermanos los Nebim, los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Elohim tienes que adorar. Y esto, según ellos, el que dice estas palabras es Yahshua, pero no es Yahshua, es un ángel, es un malach. Y
¿Por qué? Porque si fuera Yahshua no se negaría a la adoración, porque Yahshua en su vida terrena, y más cuando ya glorificado sería esto, pues en la vida terrena no negó la adoración, porque la mujer que lavó sus pies estuvo adorándole a sus pies y secando las lágrimas que vertía sobre sus pies con su cabello, de manera que no le era desagradable la adoración, o cuando lo reciben con hosanas, con palmas en las manos, y en otras ocasiones que él no negó nunca la adoración. Y de hecho la profecía era que al hijo había que besarlo, dice besad al hijo en el Tejil, en el Salmo. Entonces ese era el llamado de adorarle precisamente. Entonces dice el verso 10, y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca, que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose, que el justo siga practicando la justicia y el kadosh, el apartado, siga santificándose o apartándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Aquí ya habla Yahshua, como vamos a ver en la versión israelita, que es más fidedigna en esto. Pero claro, si la gente sigue pensando que es Yahshua el que sigue hablando, pues dice, claro, sigue siendo Yahshua, porque dice, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el primero y el fin. Aquí sí es Yahshua, pero antes de que hable Yahshua va a advertir que lo dice Yahshua. Y uno es Yahshua HaMashiach y otro es el ángel que empieza a hablar con Yohanan en la isla de Patmos. Apocalipsis 22. Entonces dice en el verso 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y aquí nos vamos a parar solo un momentito para ya cerrar este asunto en cuanto por lo menos al día de hoy. Si que dice que sí es Yahshua, que dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, si este es distinto al Asher Ejie, al Ejie Asher Ejie, muchos lo verían distinto, ¿no? Porque dice, bueno, ellos pueden alegar, una cosa es yo seré el que seré, que es Ejie Asher Ejie, y otro es el principio del fin, el Aleph y el Tab, que es Yahshua HaMashiach. Bueno, pero si es distinto el Aleph y el Tab, que dice en sus propias palabras de Yahshua HaMashiach, que es el primero y el último, y vemos que en Isaías, y vemos que en el libro de Isaías 44:6 dice, esto dice Yahweh. ¿Quién? Yahweh, el Padre, el Rey de Israel, su Redentor, y Yahweh Sebaot. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Elohim. Entonces ya aquí se acaba la discusión. Es obvio que el Aleph y el Tab es el mismo que el Ejie Asher Ejie, que es Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach mismo. Bueno, y entonces sigue diciendo ya en el verso 14, dichosos son los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Yahshua, he enviado a mi malach, a mi ángel, para daros testimonio de lo referente a las congregaciones. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El Ruach, el espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade sobre esto, Elohim echará sobre él las plagas que se describen en este libro, y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Elohim le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad apartada que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto. Emet, ven, patrón Yahshua. Que la Gesed del patrón Yahshua sea con todos, Emet. Bueno, y ahora vamos con esos versos que aquí están controversiales, porque no dicen cuándo habla Yahshua y cuándo habla el ángel. En este capítulo 22
del libro de Apocalipsis. Pero aquí sí. Aquí sí dice en el verso 12 y 13, que es el clave, dice, en la israelita mesiánica de Diego Ascunce, dicen, en el verso 12 dice, presten atención, dice Yahshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. De manera que aquí es claro que el que habla es Yahshua HaMashiach, y antes el que ha hablado, por ejemplo, en el verso 'Entonces me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de ser confiadas. Yahweh, Elohim de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Y entonces es cuando en el verso 8 le dice el ángel, en el 9, perdón, dice, pero él me dijo, el ángel, no hagas eso, yo solo soy un consiervo contigo y tus hermanos los profetas y el pueblo que obedece las palabras en este libro. Adora a Yahweh. ¿Por qué el ángel no le permite que le adoren? Si el ángel también llega al plano de Elohim. Claro, pero no ahora. Llegará al plano de Elohim, una vez todo se resuelva en Elohim. Y entonces los que estemos aquí, los que trascendamos desde este punto, desde la existencia, desde este planeta, pues llegaremos a Elohim. Entonces todo será Eben, todo será la unión de la Ab de Padre con la Ben del Hijo. Y entonces en ese Eben, como la palabra en inglés y en arameo nos dice, Eben es igualado. ¿Por qué entonces no se le debe adorar a un ángel? Porque en Mashiach somos todos igualados, somos todos Eben. Y ese Eben, esa igualación, es la piedra que golpea sobre la estatua de los imperios mundiales y la destruye. Esa piedra que ha ascendido, que va a ascender a Elohim, igualada en Elohim, la Eben, unión, como si quieren llamarlo así, también la unión de padres e hijos, porque es padre Ab y es hijo Ben, la unión de padres e hijos trascendidos a Elohim, junto con los malachim, que son los ángeles, todos a un mismo nivel, Eben, que significa igualado. Y ahora sí, ya vamos con el contenido ya del libro de Apocalipsis, capítulo 12, aunque ya hemos dado contenido, pero ahora sí vamos ya a lo preparado. Dice así: el ángel me mostró un río de agua viva, transparente como un cristal, que emanaba del trono de Elohim y del Cordero. Aquí, aparte de que nos habla de eso que les he adelantado antes, de que el agua está viva, también, así como el árbol que luego va a nombrar, es un agua viva y transparente como el cristal que emanaba del trono de Elohim y del Cordero. Nos habla de que hay limpieza tanto en el fondo como en la superficie. En el fondo de las cosas, en este caso el agua, en el fondo es limpio, pero en la superficie también es limpia. No como hacían los fariseos, que limpiaban solo el exterior del vaso. Y entonces también vemos que es un trono compartido. Pero sobre todo nos habla de esto, de limpieza en el fondo y en la superficie de todas las cosas, empezando por el agua. Y es un trono compartido porque es el trono de Elohim y del Cordero. Verso 2. En medio de la plaza de la ciudad y a un lado y otro del río hay árboles de la vida que dan 12 frutos al año, una vez al mes. Las hojas de los árboles sirven para curar ¿a quién? A las naciones. Ya vimos en el capítulo anterior que las naciones se irán seleccionando, irán aprendiendo Torah, por eso la ciudad tiene murallas. Aquí nos habla de una plaza, en el verso 2, que hace el contrapunto con la plaza en la que se mató a los dos testigos, que está en los capítulos, en un capítulo previo del libro de Apocalipsis. Los dos testigos
Tendría que mirarlo, pero vamos a mirarlo, a ver dónde están los dos testigos. Los dos testigos están concretamente en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Bueno, entonces ahora sí, seguimos. Dice, en medio de la plaza de la ciudad y a un lado y el otro del río, árboles de vida que dan 12 frutos al año, una vez al mes. Las hojas de los árboles sirven para curar a las naciones. Plaza, que es el contrapunto de la plaza de los dos testigos, otrora muertos, en el periodo de la Ilustración, y aquí habla de dos lados del río. Tanto en un río como en otro están esas plantaciones de árboles frutales que son para sanidad. Y que estén a ambos lados de la ribera nos habla de que es un cruce permanente, es un ser hebreos activamente y por la eternidad, cruzando de un lado para otro, alimentándonos y siendo hebreos. Los árboles son de la misma especie, pero con 12 frutos distintos. Cuando, por ejemplo, le abren los ojos al ciego, le abre Mashiach los ojos al ciego, dice, veo hombres semejantes a árboles. Pero claro, hay mucha clase de hombres y mucha clase de árboles, ¿no? Como las clases de árboles. Pero en este caso ya son árboles de la misma especie porque todo va a estar o aspira ya a ser definitivamente even, igualado. Y entonces son árboles de la misma especie pero con 12 frutos distintos. Son obras, los frutos nos hablan de obras, son hombres transformados y obras variadas, pero todas ellas de esplendor, todas ellas que sirven para darle el acabó del esplendor al Todopoderoso. Dice el verso 3, ya no habrá maldición alguna, el trono de Elohim y del Cordero estará en la ciudad y los servidores de Elohim lo adorarán. Entonces, sin transgresión ya no hay maldición en cuanto a los que están dentro de la ciudad. Y entonces, no porque no nos nacerá, porque todo será idílico, todo será tan vibracionalmente bueno que ya no estaremos llamados a ninguna transgresión. Entonces ya el hombre es cuando es ya definitivamente capacitado. Incluso los que se quedan fuera se quedan en un entorno también ideal para ir creciendo y aspirando a entrar en la ciudad y ser sanos en todos los sentidos, porque esta sanidad de las naciones de los árboles no solamente implica sanidad física, sino sobre todo sanidad de desintoxicación mental, ¿no? Entonces dice que Elohim está en su trono, porque ya Elohim está en su trono es lo mismo que decir que todo se ha igualado, ya ha trascendido lo Eben, lo piedra, la piedra que destroza todos los imperios mundiales, ya ha trascendido todo, lo Eben, Padre, Hijo. Los servidores de Elohim adoran también, porque dice que en el trono de Elohim estaban Elohim y el Cordero, y adoran también al Cordero como degollado. Verán su cara y llevarán su nombre en la frente, que esto está lo mismo con los 144.000 seguidores del Cordero como degollado que se refleja en Apocalipsis 14:1, y también dice allí que llevarán su nombre en la frente. Verso 5, no habrá ya noche, no tendrán ya necesidad de luz de una lámpara ni la del sol, porque el patrón Elohim los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, según hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, porque a lo largo del libro de Apocalipsis habla de día y de noche también, pero habla de día y de noche en cuanto a la duración, porque van a ser, parece ser, días de 24 horas, pero sin noche, todo de día, pero van a contar esas 24 horas. La Or es de Elohim, la luz es de Elohim mismo, y esto de que reinarán por los siglos de los siglos es el reino de 1000 años, profetizado, que nadie entiende ni nadie sabe ubicar dentro del dispensacionalismo, del cual vamos a hablar ahora más tarde. Entonces, el por los siglos el por los siglos de los siglos es el reino de 1000 años, que es alegoría de la eternidad. La lámpara
no tendrán necesidad de lámpara. La lámpara nos habla de que no tenemos necesidad de leer en la superficie. ¿Por qué? Porque ya está dentro. La lámpara es lo que nos permite ver la superficie de las cosas. Pero como ya está la palabra, la dabar, interiorizada, todo even, todo igualado, todo ascendido, pues ya no tenemos necesidad de leer en superficies, ya sea de piedra o ya sea de papel. Y el sol, de que no tendremos necesidad de sol, nos habla de una nueva fotosíntesis, de una nueva vibración y de un nuevo ecosistema. Verso 6. Y me dijo, estas palabras son ciertas y auténticas, y el patrón Elohim de los espíritus de los profetas ha enviado a su malak, a su ángel, a mostrar a sus servidores lo que va a suceder enseguida. Entonces, le llama Elohim de los Ruahim de los Nebim, es decir, Elohim de los espíritus de los profetas. Y es que el patrón Elohim de los Nebim, de los profetas, tenían un patrón común, que es el mismo Mashiach. Y es que en los Nefesh, en la Neshama y en el Nefesh espíritu del profeta, en el Nefesh de los profetas estaba Elohim mismo, hablando. Entonces, por eso dice que es el patrón Elohim de los profetas. Verso 7. Voy a llegar enseguida. Dichoso el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Y fíjense que aquí habla en singular. Dice dichoso el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Claro, se entiende que abarca a más de uno. Pero no es casualidad que lo ponga en singular. ¿Por qué? Porque habrá un dichoso sobre todos. Y cuando habla de guardar, es que primero es guardar. Para guardar, primero hay que comprender. O sea, primero es guardar y luego comprender cuando llegue el tiempo. Ese es el orden. Primero guardas en tu corazón, si no lo entiendes lo vas guardando, lo vas analizando o rumiando, y luego ya lo comprendes llegado el tiempo. Y este dichoso, sobre todos, es porque ha hecho precisamente esto. Ha guardado primero y ha comprendido después. Dice el verso 8. Yo, Yohanan, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y vi, caí a los pies del ángel, del malak, que me las había mostrado para adorarlo. Entonces, cuando ya hemos dicho que es un mensajero, el ángel es un mensajero, no es Yahshua, pero lo que ve Yohanan dice, yo, Yohanan, soy el que he oído y visto estas cosas. Entonces sus sentidos dan testimonio. Por lo tanto, lo que tiene Yohanan en este siglo sería diagnosticado con esquizofrenia, pero en verdad es clarividencia. Verso 9. Pero él me dijo, no lo hagas, pues soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Elohim. Entonces no es Yahshua, ya hemos leído la versión israelita mesiánica, porque Yahshua no rechazó la adoración. De hecho, a eso estábamos llamados. Verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está próximo. Ya le estaba diciendo aquí cuando dice no selles la palabra o las palabras de la profecía de este libro. Pues le estaba diciendo a Yohanan, no codifiques, no hables con gematrías ocultas, como por ejemplo hace el judaísmo, sino que lo descodifiques, lo tengas visible para que todo aquel que quiera llegar y se caliente un poco la cabeza pueda llegar. Claro, llegado el tiempo en el que se iba a desatar el libro. Entonces, le dicen, no codifiques, el tiempo está próximo. Como el tiempo está próximo y esto no será decodificado, pues entonces se va a permitir la exégesis, es decir, la interpretación del texto. No va a estar oculta, sino que va a estar para todo aquel que quiera hacer exégesis, la interpretación del texto o la decodificación. Verso 11. Que el pecador continúe pecando, que el inmundo siga en su inmundicia, pero que el justo continúe practicando la justicia
y que el apartado siga apartándose. Aquí hubo un precedente que fue el de Daniel, que curiosamente dice el mismo verso, precisamente para que veamos que el fin de los que inmundos que van a seguir en su inmundicia y los pecadores que van a continuar pecando, pues va a ser como ese Israel que pereció y que anunció Daniel. ¿Y qué anunció? Pues anunció la diáspora y el fin de Israel, que fue en el año 70 con las tropas de Tito. Entonces, como tiene el precedente de Daniel, pues le está diciendo que las naciones, al igual que Israel, van a ser exterminadas si siguen en su inmundicia y si siguen revolcándose en sus pecados. Verso 12. Yo voy a llegar enseguida y llevo conmigo la recompensa que voy a dar a cada uno según sus obras. Entonces, dice, presten atención, Yahshua dice. Exactamente, ahí también lo dice, en esa versión. Dice Yahshua, yo voy a llegar enseguida y llevo conmigo la recompensa que voy a dar a cada uno según sus obras. Entonces no viene Yahshua HaMashiach a por denominaciones, ni viene a por credos, ni viene a por confesiones, sino que viene a dar la recompensa. Y la recompensa significa que o te lo ganas o no te lo ganas. Recompensa a cada uno según sus obras. Da igual lo que digas, da igual cómo refrendes tu confesión, da igual lo que hayas repetido como un loro que te hayan hecho repetir en una iglesia, da igual. Al final es la recompensa, que o te lo ganas o no te lo ganas. O haces obras admirables para lo Elohim o no las haces. Entonces o te lo ganas o no te lo ganas, no hay más vuelta de hoja. Ahí importan un bledo tus confesiones y lo que tú hayas intentado invocar para ser salvo, etc. Verso 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, que es yo soy el alef y el tab, el principio y el fin. Entonces ya hemos visto que en las versiones israelitas que este sí es Yahshua HaMashiach, que es Ejie Asher Ejie. Dice yo seré el que seré, y aquí lo ratifica en el verso 13. Si Ejie es Ejie Asher Ejie es yo seré el que seré, aquí dice Yahshua HaMashiach, yo soy el alef y el tab, el principio y el fin. Bueno, entonces el verso 14, dichosos los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y a entrar en la ciudad por las puertas. Dice, cuán dichosos son aquellos que guardan la Torah. Exactamente, porque lavar sus vestidos, gracias, porque lavar sus vestidos es un hebraísmo para guardar la Torah. Quien guardaba sus vestidos era porque hacía... Quien lavaba los vestidos. Que lavaba sus vestidos era porque cuidaba la Torah y cuidaba de poner en práctica la Torah. Entonces, dice, para tener derecho al árbol de la vida. Aquí confirma todavía más lo de te lo ganas o no te lo ganas, porque es un tener derecho. Estás en tu derecho de comer del árbol de la vida. No es un regalo la vida venidera, ojo con esto. La vida venidera no es un regalo. La que ha sido un regalo es esta vida para llevarte allí, a la venidera. El regalo es en esta vida, pero la vida venidera no. La vida venidera estamos todos los que somos, y somos todos los que estamos. Entonces, en el verso 15, bueno, vamos a pararnos, si quieren, lo de y entrar en la ciudad por las puertas. En la etimología de la palabra puerta se dice, en el desarrollo etimológico histórico de la palabra puerta, se dice que la puerta al principio tenía derecho a construir la puerta y todo lo que iba detrás de la puerta quien araba la tierra. Primero tenía que ararla, y lo primero que construía era la puerta y el arado. Entonces eso le daba autoridad sobre la tierra, porque la había labrado. Y en Elohim es así, ¿no? Primero él, por la puerta van a entrar por las puertas lo que ha germinado, lo que ha dado producción dentro del arado que él ha establecido
en este tiempo y en este espacio de esta existencia. Entonces, está claro. Dice en el verso 15, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Y hoy tenemos, los primeros que nombra son los perros, señores, fuera los perros. Y hoy tenemos la cultura de la humanización de los perros, precisamente en este tiempo de tibieza laodicense. ¿Quiénes son los hechiceros? Los hechiceros conductuales, los que sacan de ti que compres, que vendas, que hagas, que aflojes, que tires, que viajes. Hechiceros conductuales, que veas determinado programa. Hechiceros conductuales, programación también neurolingüística, todos estos son hechiceros. Por ejemplo, programación neurolingüística, damos un ejemplo sin ir más lejos, mandamientos. Tú manda que yo ya miento. Esto es cómo han dado nombre a los mitzvot, a los mandaciertos de Elohim, a las palabras de Elohim. Le han dicho mandamientos. Tú manda que yo ya miento. Programación neurolingüística, hechicería. Los impuros. ¿Quiénes son los impuros? Los impuros sobre todo son los faltos de sinceridad. La sinceridad es pureza. Aquí son los fornicarios y adúlteros. Porque ahí le da una connotación más sexual. Se quedan en la superficie tomando la impureza por connotación sexual de fornicación. Pero más allá de eso, y por encima de eso, es también falta de sinceridad. La falta de sinceridad es impureza. Y un mojigato nunca puede ser sincero. Entonces, y luego ya, idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los idólatras son los que se buscan sustitutos, los que se han buscado sustitutos, viendo que, por ejemplo, el Elohim de la Biblia, digamos que ellos lo sentían muy lejos, pues se han buscado un sustituto que es su conservadurismo, su religión, que eso es lo que ellos llaman la vida real, un Dios para la vida real, para la realidad pragmática del mundo, ¿no? Me busco un Dios de la Iglesia, me busco un Dios del Estado, me busco, en fin, sustitutos. O un papa, que se llama papa, papanatas, y buscan seguridad, con buscar el sustituto Elohim, buscan seguridad en las masas, como estuvimos hablando de los ruidosos, van a lo ruidoso, a lo que hace más bulto, por así decirlo, y buscan seguridad en las masas y en las naciones apóstatas con sus sistemas apóstatas de anti-Torah, de vivir fuera y tirando por tierra, intentando tirar por tierra la Torah y al Elohim de la Torah. Sigue diciendo el verso 16, yo, Yahshua, he enviado a mi ángel para testificar estas cosas acerca de las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella radiante de la mañana. Entonces habla de congregaciones históricas, de estas congregaciones que en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis nos estuvo hablando. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, todas estas. Entonces, son congregaciones históricas y dice, fíjense aquí que Yahshua HaMashiach dice que es padre de David, pero también hijo de David, porque dice, soy la raíz, que es padre, y la descendencia de David, que es hijo. Entonces, al ser padre e hijo de David, también es el heredero del trono davídico, conforme a las promesas a David de Elohim bendito sea, y él es el principal heredero del trono davídico que le prometió que no iba a faltar uno que se sentara del linaje de David, de la descendencia de David. Y dice que es el lucero de la mañana, o estrella radiante de la mañana, dice esta versión, que quiere decir que es el lucero, que es lo primero que luce tras de la noche, es el lucero de la mañana, y entonces tras la noche acontecida en este discurrir de tiempo, él es ese lucero apareciente. Entonces sigue diciendo en el verso 17, el Ruach, que es la esposa, el Ruach, que es el espíritu, y la esposa dicen, ven. El que escuche diga, ven.
el que tenga sed, que venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, ¿por qué dice en el principio del verso el ruaj y la esposa, como si fueran una misma cosa? Si lo notan. ¿Por qué? Porque es un ruaj gemelar. Lo que tienen dentro es lo mismo. Es un ruaj gemelar de Elohim que tiene la esposa, que dice ven, la esposa dice ven, teniendo ese ruaj gemelar que también tiene el Mashiach, por eso es su esposa, y la esposa dice ven con todo lo que vive. No es solamente unas palabras emitidas, sino con todo lo que vive, con todo lo que vibra. Respecto a lo de la sed y el agua, la sed y el agua es una alegoría o un símbolo de respuestas. Y al obtener esas respuestas a las preguntas existenciales, se tiene el sosiego y se tiene el refrigerio. Y cuando habla de agua de la vida, que antes lo hemos apuntado, el agua de la vida tiene que ver con la oxigenación celular, que es la vida eterna, porque a las células solo le falta el oxigenarse plenamente para vivir eternamente, porque todavía es, y los científicos se quedan asombrados de por qué se envejece, porque para ellos no tiene explicación. Bueno, pues es a causa de unas esporas de pecado que están por el ambiente. Pero desaparecido eso, por la obra del Mashiach y por nuestro encuentro con él, siendo esposa, pues ya con la oxigenación de las células es la vida eterna. Dice en el verso 18, yo aseguro a todo el que escucha las palabras de la profecía de este libro, que si alguno hace añadiduras a esto, Elohim le añadirá a él las plagas descritas en este libro. ¿Qué serían las añadiduras a este libro? Pues sería el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo ha puesto ley, ha puesto gracia, ha puesto 1000 años, ha puesto cosas que no tocaban. Y dice que están bajo maldición, todos los dispensacionalistas. Imagínense ustedes los hombres nacidos en el dispensacionalismo y los predicadores que ha habido y que sigue habiendo predicando dispensacionalismo, pues todos ellos malditos. Y dice el verso 19, y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Elohim quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad apartada descritas en este libro. ¿Qué es quitar? Pues quitar es descuidar precisamente el libro de Apocalipsis, porque claro, como la iglesia se iba antes de la tribulación, lo han estado descuidando, por si fuera poco, añadiéndole con las dispensaciones y quitándole con esto del rapto de la iglesia, que se querían ir antes de la tribulación y todo eso, para encajarlo también en el dispensacionalismo. Entonces, le quitaban importancia al Apocalipsis, lo descuidaban. Y quitar también es hacer pensar que es un libro para locos, lo que decíamos antes de que Yohanan sería tratado esquizofrénico hoy en día. También, incluso la gente que ha manejado la Biblia, lo cual es una triste pena, pues han hecho pensar, incluso a sus ovejitas, que leer el libro de Apocalipsis es de locos, es para locos. Y quitar también es, por supuesto, hablar sin saber y por consiguiente confundir a la gente, que es lo que han venido haciendo. Desde el atril del dispensacionalismo, pentecostal, presbítero y todas las denominaciones estas que han mamado del dispensacionalismo, desgraciadamente. Y en el verso 20 y último dice, el que afirma estas cosas dice, sí, yo voy a llegar enseguida, Emet, ven, patrón Yahshua. Y ya en el verso 21 dice, la Gesed, la gracia de Yahshua, el patrón, esté con todos, Emet. Ahora, vamos a acabar con el broche, que es que, si dice que el que afirma estas cosas dice, sí, yo voy a llegar enseguida, si el mundo entero niega estas cosas, las cosas del Apocalipsis y en particular este verso, que es el mismo Yahshua HaMashiach quien lo afirma, que dice, sí, yo voy a llegar enseguida, si todo el mundo la negara este verso, negara que él viene enseguida, si todo el mundo lo negara, pero él lo afirma en este verso, entonces no tiene pérdida. Porque él es veraz, él es verdadero, él es la verdad, Yahshua HaMashiach. Entonces, si él las afirma,
las cosas, estas cosas que se han escrito en el libro de Apocalipsis y su llegada, yo voy a llegar enseguida, si Él lo afirma, podemos estar confiados, no tiene pérdida, que va a ser así. Entonces, llegará y viene nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí este libro de Apocalipsis que hemos estado, como digo, tratándolo durante todo este 2019 y que le hemos puesto este broche final. Espero que les haya gustado, nos hayamos deleitado con su estudio y que hayamos crecido en medidas de la amada, para prepararnos para él. Entonces, pues, desearles a todos que tengan un Shabbat lleno de Shalom y pues abrácense, coman, rían, beban y disfruten placenteramente de este Shabbat que nos concede nuestro Elohim. Todo está dispuesto y preparado para nosotros. Él lo sustenta todo para nuestro deleite, para deleite de los suyos. Para esto permite que corra el tiempo, para deleitarse con nosotros y en nosotros. Shabbat Shalom a todos. Besos y abrazos para todos y todas.